¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Es Tiempo del Placer. Yo soy Ana Cerón, soy erotóloga y esta semana, como todas las semanas, hablaremos de una manera más de descubrir nuestro cuerpo, las sensaciones y una manera diferente de contactarnos con nosotros y con el mundo. Y para ello nos acompaña un buen amigo, un bailarín, un experto en posturas y un terapeuta psicocorporal. Yo siempre he dicho que te especializas en los pies, pero tú nos platicarás porque tiene que ver con el arraigo y demás. Pero bueno, Juan Carlos Cortés es parte de un equipo de terapeutas que su máxima expresión está en el bienestar y en el equilibrio de todos nosotros. Entonces le pedí que nos hiciera el favor de acompañarnos, porque uno de los trabajos que yo más conozco de él es con esta parte de los pies, por eso insisto, por los mitos. Alguna vez hablamos en este programa de los mitos y realidades sobre nuestra corporalidad, sobre nuestra salud. Y gran parte de la población que le han dicho que tiene el pie plano, no lo tiene, es un mito, ¿correcto? Solamente tiene una deformación o le falta la formación. ¿Nos platicas de esto? Muchas gracias por estar aquí, Juan Carlos. Hola, Ana, ¿qué tal? Y tenemos que tener tiempo para hablar de las deformaciones corporales en el nacimiento y cómo se quitan, ¿no? Si me regalas eso, porque también estoy interesadísima. Sí, claro. Platícanos, por favor, de esto del pie. ¿Por qué este mito? ¿Cuál es la diferencia entre tener un arco caído y tener un pie plano? ¿Por qué el pie? ¿Por qué la importancia de los pies? Platícanos, por favor. Bueno, antes de tocar el tema de los pies, quiero hablar más bien como de la postura general. Perfecto. Y de ahí pues, bajar a los pies, ¿no? Okay. Pues tu postura corporal tiene que ver con tus emociones, con tu entorno, cómo has recibido y cómo has procesado y qué es lo que envías de regreso a ese entorno social. Entonces, resulta que todo lo que se va a conformar en el cuerpo, desde la cabeza, las posiciones, los equilibrios, desequilibrios, en fin, movilidad, flexibilidad, al final se depositan en los pies. Digamos que es en una posición bípeda, ¿no? Parado, de pie. La parte horizontal de nuestro cuerpo al depositar el peso son los pies. Entonces ahí va a recaer todo lo que arriba esté en equilibrio, desequilibrio, en fin, ¿no? Al final el pie es el que recibe todo ese peso y lo deposita al piso. Y ahí es en donde, si esta musculatura del pie no fue trabajada, no fue moldeada, si no se relaciona con cada parte del cuerpo en la parte superior, pues resulta que la pisada va a cambiar mucho. Muchas veces, y en este sentido, los arcos del pie, que son son 3 arcos en el pie, ¿no? El más grande es el transversal, van a formar una bóveda en donde se va a depositar el peso. Pero esa bóveda se va a ver deformada, depende de los equilibrios. Entonces, muchas veces, esta bóveda pues, le falta fuerza, le falta colocación, y eso hace que parezca que se cae. Y pareciera que el arco está vencido, que no está formado, que genéticamente, no sé, ¿no? Y muchas veces más bien es como esa construcción de esa bóveda a partir de la postura del cuerpo, de cómo la has trabajado, de qué tan fuerte, qué tan débil, qué tan equilibrado, etc. Déjame preguntarte algo. Estoy entendiendo que la postura del cuerpo habla de mi postura en el mundo y de cómo he andado por él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te ha tratado ese mundo social? ¿Cómo me ha tratado o cómo creo o digo que me ha tratado? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo me ha tratado? Desde la experiencia que yo tengo. Okay. Entonces estoy entendiendo que si yo creo que la vida es pesada y todo lo demás, la postura de mi cuerpo y mi manera de andar y tal vez la posición de mis pies hable de ello. ¿Correcto? Clarísimo. Ok, entonces eso de las pisadas es cierto, que las personas que tienen pisada de garra son personas que se tienen que arraigar. ¿Es cierto o son también estos mitos? ¿Y por qué mi pie reacciona? Ok. Vamos a tener me gusta más bien a mí como separar las cosas, ¿no? Okay. Hay dos lógicas, no necesariamente complementarias, pero que sí se van a correlacionar en algunas cosas. Entonces tenemos una parte que es la estructura del cuerpo, músculos, huesos, articulaciones, en fin. Eso te lleva también a los equilibrios, etcétera, cómo usas tu cuerpo, etcétera. Y también está este mundo de lo social que tiene que ver con cómo va tu experiencia con tu entorno, con tu contexto, con tu medio social. ¿Cuál es mi experiencia? Explícame a mí, a mi público, cuál es nuestra experiencia.
Porque para mi experiencia, podríamos decir muchos que es algo específico, y para mí lo que estás hablando quiero entender y quiero que nuestro público entienda. ¿La experiencia es lo que ocurre cotidianamente? Sí, lo que ocurre cotidianamente, cómo interactúas con los demás, Okay. cómo vas asumiendo lo que recibes de los otros, qué es lo que le envías a los demás, porque siempre es una relación, ¿no?, social, Ida y vuelta. de ida y vuelta. Y esa es como una forma, es como tú vas relacionándote con los demás, y eso va a haber un impacto en tu estructura. No necesariamente vamos a poner, por ejemplo, yo no soy partidario de los que dicen si tiene dedos de garra, entonces están agarrando de etcétera, ¿no? Yo no lo pongo así porque no es una correlación directa desde mi punto de vista. Más bien, no necesariamente, ¿no? Pero sí hay un impacto a nivel de estructura. Entonces, si tú observas la estructura, o incluso, que es lo que yo hago, y que es lo que hago yo con las personas que atiendo, si yo modifico estructura, obviamente va a haber una correlación también en su entorno y va a impactar hacia su socialidad. Okay. Entonces, los pies, como son la parte en donde se deposita todo el peso, etcétera, sí van a tener una reacción muy, muy especial con respecto a toda la posición que tú tengas y cómo vayas recibiendo. Se me hace como una antena, el cuerpo es una antena que recibe todo y deposita, y el pie es el que va a tener una respuesta muy inmediata, muy certera en cuanto a cómo se debe colocar para recibir esto que está recibiendo, para asumir esto que está recibiendo, ¿no?, desde tu emocionalidad, tu socialidad, etc. Entonces es muy importante el pie. Muchas veces el arco caído pues tiene que ver con pies que son débiles, que no están fortalecidos, tiene que ver con pies que no las han entrenado. ¿Por qué pasa esto? Pues son diferentes, son multifactoriales. Dame 3 factores del más común que hay para las personas que nos están haciendo favor de escuchar. Por ejemplo, pies no entrenados, que no te han dejado caminar. Podríamos decir, ¿no?, es un arco caído, que son gente consentida. ¿Como un ejemplo? Pues en lugar de que la gente haga su trabajo, o sea, voy a enfocar esto al aprendizaje. Para que tú hagas algo, para aprender a hacer algo, necesitas hacerlo, necesitas ejecutarlo varias veces, repetirlo, en sí. Si no te dejan, en primera no hay aprendizaje. Pero no hay aprendizaje, digamos, a nivel cognitivo, pero tampoco hay aprendizaje a nivel corporal. De experiencia. Ajá, y entonces por lo menos para coger aquí estas bolitas, yo me tengo que mover, hacer el intento de pararme. Ahí estoy trabajando mi arco del pie. Pero si tú me dices, no, espérate, yo te la paso, pues ya me evitaste todo ese trabajo, todo ese fortalecimiento, toda esa configuración de mi cuerpo para poder hacer este movimiento. Okay. Y ese pie, pues no está fortalecido, a partir de que pues, no lo dejaron hacer nada. Okay. ¿No? Eso podría ser un arco caído de estas interrupciones, ¿no? Tendrías que ver la historia de la persona, o sea, no solamente con el arco del pie te va a decir también la cabeza, el cuello, cada una parte del cuerpo, te va a dar una guía para decir, este arco caído viene de pum, 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 ¿no? Okay. Pero podría ser un ligero ejemplo en este sentido. Te pregunto esto porque muchas personas cuando me preguntan de la terapia psicocorporal, sobre todo por la parte corporal, no todo el mundo se deja tocar. No. Entonces, para que a mí me arregles la postura de mi espalda, me va a costar mucho trabajo que me puedas tocar, sobre todo si yo tengo una cantidad de prejuicios terribles. Quiero saber si a través de los pies, que es una de las partes que menos nos gustan, pero que yo sé el efecto que tiene, si a través de los pies podríamos empezar a corregir el resto. Porque me parece esencial, ¿no? Sí, también, pues si no te gusta tocar, menos que te toquen los pies. ¿Cuál es el sentido? Los pies tienen muchas terminaciones nerviosas. Digo, dentro del erotismo yo sé que por eso está castigadísimo los pies, sí, por el efecto que causan, pero ¿por qué en lo psicocorporal también, en lo corporal? Lo que pasa es que los pies, bueno, son terminaciones nerviosas, son muy sensibles, los dedos son la parte de los más sensibles, tanto de las manos como de los pies. Entonces, tener acceso a los pies no es tan sencillo. Bueno, además de que huelen a queso y no sé qué, ¿no? Pero para mí esas cosas son las que te alejan, es más, son un montón de cosas que te evitan contactar directamente con el efecto erótico. No estoy hablando de la parte sexual, estoy hablando de la manera de contactar. Yo no conozco a alguien que cuando le tocas los pies y se los empiezas a tocar, claro, si no tienen algún tipo de maniobra, se ponen a tus pies, porque es una... Sí, nosotros las mujeres que siempre traemos los tacones y demás,
No hay cosa más deliciosa que un masaje de pies. Y dentro del erotismo, el mapa erótico de los pies y las piernas es impresionante, ¿no? Sí, pero en ese sentido, si empieza a tocar talones. Uh-huh. Ajá, más que dedos, más que planta, empieza a tocar talones. Y alrededor del talón, todo lo que es el talón, todo lo que está alrededor. Eso le daría a mi paciente o a Es mi una hijo. zona que, como él recibe carga, digamos, no está tan sensible y entonces tolera más el contacto. Y entonces hay el hacer sensible esa zona lleva a un erotismo mucho más fuerte, porque es una zona de carga. Okay. ¿No? ¿Alguna vez en una clase tú dijiste que los pies representaban la confianza, el apoyo? El talón. El talón, platícame. ¿Por qué el talón, si me estás diciendo que es la parte más difícil de contactar en la sensación, es el que me puede dar esa sensación? Porque es el que recibe la mayor carga. Imagínate que si fuera muy sensible, no lo pondrías, te dolería ponerlo. Sería un talón de aquí, no. Sigue. Sí. Pero el asunto es de que como él recibe carga, digamos que no está tan, digamos que tiene por ponerlo en otro ejemplo, tiene un rango de dolor más alto. Menos delicado. Exacto. ¿Qué pasa con las personas entonces que caminan de puntitas? Pues no tiene confianza. O sea, la confianza se elabora, el talón es el que recibe la mayor cantidad de peso. Y eso es lo que te da confianza para depositar tu peso en algún lugar. Si no puedes depositar el peso, pues estás vulnerable. Ajá. Y las personas que no depositan el peso en el talón, pues representan vulnerabilidad. No necesariamente están vulnerables, simplemente se sienten vulnerables. Ok, ajá. Vulnerables. Yo me acuerdo también en una clase de danza que danzar de puntitas es una manera de sacar esta parte infantil vulnerable que busca libertad pero que no lo encuentra, bla 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 bla. En la parte de las puntas, porque para mí trabajar con niños, yo veo que la gran mayoría de las niñas nos gustan los tacones. Dentro de las tradiciones y dentro del empoderamiento femenino, los tacones nos alejan del arraigo. Cuanto más altos los tacones, menos seguras. Entonces vamos equilibrándonos en la vida en vez de tener este paso sensato, ¿no? Pero hablar de tacones y hablar de zapatos y de punta y todo esto, pero pues es toda una actitud, de toda una moda y de todo un concepto, ¿no? Ya es más social, ¿no? Pero es una realidad, el tacón me aleja. Se verá muy bonito y me estructurará la pierna, pero a mí me aleja 16 centímetros del piso. Pero a nivel, digamos, rescatable en esta sociedad que hay que rescatar, pues se hace muy apetecible. Ok, porque entonces soy vulnerable, porque se me cae y me tienes que detener, sostener y tengo que sentir que me tengo que agarrar de ti. Exacto. Y cuando me pesco de ti, ya dependo de ti. Exacto. Es una Los tacones se valen, pero no para diario, señoras y señores, por favor, quien nos estén escuchando, no se vale. Es que esto que parece que es broma, sí. Ya cuando lo veo en todo el mundo y veo la actitud de todo el mundo, se convierte ya en un problema. Y yo creo que todo exagerado, o sea, sí es Los griegos lo decían, todo en exceso. Problema, la misma agua, tomar demasiada agua, pues se causa bronca. Okay. Regresamos a los pies. ¿En dónde encuentras mayor desarraigo? ¿En los pies de hombres que tocas o en los cuerpos de hombres o en los cuerpos de mujeres? Si tienes alguna teoría. No, una teoría al respecto no. Lo que sí es que esta parte, incluso en en lo postmoderno, esta cuestión de ir tan rápido y de que todo sea sin esfuerzo, está quitando la capacidad precisamente de arraigarse, de tomarse un tiempo, de tomarse una pausa, de reflexionar, de autoexplorarte, de autosentirte, de reconocerte. Es importante que te reconozca la sociedad, obviamente, pero también en esta reflexión, en esta autorreflexión, veo que esta prisa de la posmodernidad ya está acabando con muchos de los pies, o sea, está acabando con muchos pies. O sea, los pies están débiles. Literalmente. Débiles. Literalmente. Sí, porque también traer tenis todo el tiempo también afecta tanto como traer tacones todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque cambia la forma del pie. Estás diciéndome que la forma del pie habla de cómo me arraigo en la vida, cómo ando por la vida, cómo me atrevo, ¿no? Entonces,
este cambio, por ejemplo, de zapatos a tenis y de tenis. Y parece un tema muy trivial, pero son los pies. O sea, yo no conozco a nadie que tenga buen humor con malos pies. Pies cansados o lo que sea, ¿no? Entonces, pero aquí la parte que quiero rescatar para nuestro público es, más allá de que si huelen bien o huelen mal, empezar a entender el significado de cada una de nuestras partes, que sé que vas a volver a venir con nosotros, nos hablarás del pecho y nos hablarás de todo, pero nuevamente esta parte del arraigo, porque los niños empiezan a dar sus primeros pasos de la manera en la que me paro en el mundo, ¿no? Cómo va transformándose mi manera de pararme de acuerdo a la vida. Pero incluso los pies, esta parte de que huelan bien o mal, es importante que huelan bien. Pero es que ningún pie nace oliendo mal. El pie te empieza a oler mal porque lo descuidas. Pero entonces también dentro de esta conciencia corporal no está llegando tu conciencia hasta los pies. O sea, no los veo como parte de mí. Sabes, pero a ver, Juan Carlos, comúnmente vemos a partir del cuello para arriba como algo para mí. Y eso soy inteligente, ¿no? Porque así mi gran tesoro está aquí, ¿no? Sí. A mí me parece que gran parte del trabajo que tú haces, que nuestros maestros hacen, que yo hago, es conectar lo que está conectado pero que no me he dado cuenta. Yo cuando hago pies, hay ciertas partes del erotismo que se mueven para empezar a sensibilidad, zonas completas, no un punto exacto, sino zonas completas. Claro. Y le paso el dedo a la persona cerca del arco del pie, o se lo puedo pasar junto a uno de los tobillos, y ni siquiera sienten mi mano. Muy insensible. Entonces, a mí me parece que necesitamos concientizar que si quiero sentir la parte del erotismo y esta vibración erótica y todo lo demás, primero tengo que contactar con mi cuerpo, no con mi mente. Con ambas. Pero primero con mi cuerpo, porque o sea, la mente, si 90% de lo que pienso me dijeron que así era, y mi cuerpo me habla realmente de lo que estoy sintiendo, pues a mí me parece que tendríamos que hacerle muchísimo más caso al cuerpo y más que ver mi postura, que a mis tiempos la postura era el cuerpo, el pecho para afuera, ¿no? Y pues no sé si nos veíamos bonitas o no, pero tenemos unas deformaciones terribles en la espalda con una lordosis a los 50 años y con un desarraigo de vida inmenso. Sí, claro. Sí, bueno, yo te vuelvo a decir, yo hago esta separación, ¿no? Entre lo que es la estructura y lo que es la parte cognitiva, la mente. Y el que tú tengas la fortuna de poder tocarte, erotizarte, el tener contacto con tu cuerpo, con tu estructura, va a aportar mucho a tu parte cognitiva. Va a aportar estructuras, ¿no? Hormonas, va a proporcionar sensaciones, señales, va a proporcionar mucho para enriquecer lo cognitivo, porque al fin y al cabo, si somos cognitivos, y uno no está por arriba del otro. Si alguno es deficiente, el otro también es deficiente. Entonces hay que enriquecer a los dos. Sí, pero el cognitivo no es el real. Si a mí me dicen que no se siente, si a mí me dicen que tengo que pensar, yo siempre he dicho que el erotismo lo piensa la gente, no lo vive. Y mientras no lo experimentes en el cuerpo, porque a la hora que hablas de erotismo no lo veo nada más genitalizado, sino la manera en la que recibo el placer. Sí, pero hay que hacer esta correlación entre cuerpo y concepto, porque no puedes separarlos. O sea, todos estos trabajos del placebo, ¿no? De los trabajos placebos, en donde le das algo que no le va a hacer nada a su cuerpo, etcétera, y pareciera que se compone. Entonces, habría que hacer estas correlaciones en donde ambas partes, la cognitiva, tanto la corporal, vayan nutriéndose y vayan creciendo. ¿Qué pasa en esta posmodernidad? Lo mismo, todo se está volviendo virtual, estás perdiendo la corporalidad. Y en ese sentido también estás perdiendo la corporalidad y la capacidad de las distancias, y el contacto. Precisamente somos seres gregarios y lo que necesitamos es mejorar los contactos, tener contactos más sutiles, más suaves, mejorar necesito eso, comunitarios. Pero no está pasando. No. Michel Foucault, y creo que alguna vez lo hablamos en un programa, Michel Foucault decía que una sociedad cuanto más tecnológica, más solitaria y masturbatoria. Sí, claro. Y pierdo la vulnerabilidad y pierdo la oportunidad. O sea, dejo de ser vulnerable porque ya te ligo por acá y si me dices que no, pues no pasa nada, a que si me dices no así. Pero el perder esa vulnerabilidad también me hace a mí perder un montón de capacidades
de resiliencia, de cómo me sobrepongo, de qué concepto tengo, de por qué me sentía, o sea, a veces la parte negativa o la consecuencia no tan positiva de las cosas me lleva a conocerme. Y cuando yo estoy con una máquina en donde no me acerco a nadie, pero siento... Sí, pero habría que matizar esto de la vulnerabilidad. Por ejemplo, hay un autor, Carlos Skinner, en uno de sus libros dice que, y esto lo hablo a nivel de aprendizaje, en esta parte de aprendizaje, que tienes que poner vulnerable para que el otro pueda entrar en ti. Ajá. Y entonces poder recibir lo que el otro dice. Okay. Porque si yo me pongo resistente, fuerte, o me siento más que tú, o me siento muy fuerte, entonces no hay momento de contactar. Ajá. Entonces, parte del asunto de contactar es ponerse vulnerable. Hay una vulnerabilidad que hablábamos hace rato de los tacones, etcétera. Ajá. Esta vulnerabilidad donde más bien parece derrota, ¿no? Pero esta vulnerabilidad donde yo permito, si yo dejo que tus pensamientos trastoquen los míos, si yo dejo que tus emociones trastoquen las mías a partir de ponerme vulnerable, entonces yo enriquezco las mías y entonces también yo puedo enviar lo que acabo de aprender o lo que acabo de resumir y te puedo tocar a ti si en ese momento te pones vulnerable también tú. Entonces en estas relaciones de vulnerabilidad, más no son de derrota, más no es debilidad, más no es la permeabilidad que vamos a poder obtener nosotros como personas para poder retroalimentarnos y tener mayores sensaciones, conceptos, no sé, experiencias que decías al principio. ¿Cómo podríamos explicarles a las mamás del público que nos hacen el favor de escucharnos cuando tienen hijos? ¿Cómo puedo empezar a hacer esto? Porque no, esto lo hace el terapeuta, y a mí me parece que en casa tenemos que empezar a hacer algo al respecto para producir este cambio. Porque en casa, dos cosas que yo veo en este lado de la tierra es que equivocarte es malo y ser vulnerable es malo, ¿no? Sí, claro. Yo lo que entiendo y lo que me gusta de la vida es, si no me equivoco, no crezco, siempre y cuando aprenda, ¿no? Y ser vulnerable me habla, el Tao lo dice, ¿no? Quien es vulnerable es fuerte. Sí. Entonces, pero en esta sociedad realmente no me estás enseñando esto. Los conceptos cotidianos me dicen, tienes que ser y partir el alma y ser súper agresivo porque el que es vulnerable entonces es un miedoso. ¿Cómo podríamos invitar a las personas a poder conceptualizar de una manera diferente, pero de una manera sutil, que no sea fácil y que lo podamos trasladar al otro? Digamos que estamos, ahorita lo que entiendo ahorita contigo es que estamos contrastando como dos pensamientos muy fuertes. Uno, el de la competitividad, y el otro de la comunidad. El de la comunidad se tendría que sustentar más en la vulnerabilidad, por ejemplo. Ajá. Pero en común. Sí, todos nosotros somos vulnerables y somos parte de un grupo vulnerable donde estoy receptivo y dando. Exacto. Pero todos. Todos, común. Ajá. Y está la parte de la competitividad en donde yo logro en esta competencia, ¿no? Sacar lo mejor del otro, no sé qué, y sacar lo mejor de mí, pero en esta, por decir, en esta impermeabilidad, ¿no? Okay. Yo voy a estar por encima del otro, no soy parte ni equipo del otro. Ajá. Que en esta cultura de la competitividad, ¿qué está pasando? Es la individualidad. ¿Okay? El individuo es más importante, o sea, yo soy más importante que tú, y por lo tanto lo tengo que demostrar a partir de mi competencia. Okay. Mientras que en el otro lo que estamos poniendo es la comunidad. Tú y yo somos vulnerables y tú y yo vamos a compartir cosas y yo voy a tener la precaución, la suavidad, la sutileza, la empatía para poder tocarte sin destruirte, y tú tendrás esa misma suavidad, empatía, ligereza, en fin, para tocarme a mí y entonces comunicarnos y ser comunes. Porque al fin y al cabo... Y nunca tener que pisarte. No, porque si te piso, en ese momento ya no soy delicado, ya no... Entonces, como te pones vulnerable, lo único que voy a hacer es lastimarte. Habría que ver, a quién no quiere... O sea, el asunto es por qué quieres lastimar, o por qué en este rollo de la competitividad, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, si soy competitivo, tengo que disgregarte y decir, tú no eres igual que yo, porque como no eres igual que yo, pues te tengo que hacer para allá. Entonces, de una manera para hacer para allá, pues es lastimarte para que te hagas hacia allá, ¿no? Okay. Entonces, y aquí se trata de no lastimarnos. ¿Y cómo le dice una mamá que tiene 3 hijos que haga esto? Y
la cuestión aquí es de que estamos permeados por la sociedad. Estamos en esta posmodernidad en una sociedad competitiva. Eso, quieras o no, va a estar dentro de ti porque perteneces a esta sociedad. Y esa a lo mejor es tu primera reacción ante tu hijo. No me molestes, no chilles, no esto. Hazte para allá, guárdate al cuarto, vete a no sé qué. Lo que haces está mal. ¿No? Sí. O sea, podemos ponerlo en un sentido así como educación, ¿no? Muy básico, en el sentido de que se comporte. Okay. ¿Cómo sería de la otra manera? Bueno, si tú te bajas al nivel del niño, dices, a ver, yo me voy a poner vulnerable como papá para ver si puedo percibir la vulnerabilidad de este hijo mío, que en este momento está siendo vulnerable, que algo le está molestando, está chillando, está incómodo. Okay. ¿Y cómo me pongo vulnerable como papá si yo soy el que soluciono, rescato y todo? Ese es el sentido, ¿no? Cómo en esta sociedad postmoderna competitiva haces y te vuelves vulnerable para estar con el otro, persona, hijo, chiquito, grandote. Y entonces desde ahí, desde esa comunicación, le regresas esta posible, desde la empatía, le regresas a este chiquito una posible solución a lo que trae. A veces no es fácil, ¿no? Sí. Hay que tener sus pausas, sus tiempos, sus respiraciones, en fin, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos puede a nosotros rescatar, porque ese es el trabajo que estás haciendo para que este chiquito pueda acceder a una introspección y decir, hay alguien que se ajusta a mí, que me cuida, que me toca, que no me lastima, que no me ofende. A pesar de que cada quien tiene sus intereses y sus competencias y todo. Y que me ofrece unas posibles soluciones para entonces yo hacer mi propio trabajo. En vez de rivalizar. En lugar de guardar. Ser impermeable a eso que le está sucediendo al otro. Okay. Y eso en realidad es lo que yo veo en los cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que han tenido muchos nos, por decirlo así. Los han impactado mucho, los han lastimado mucho, que se reflejado en sus posturas, en sus pisadas, en sus movimientos, ¿no? Y que pues si tocas esa estructura, pues les echas la mano o alivias por lo menos esas deficiencias y los incitas o los invitas, claro. Los invitas a trabajar con ellos mismos, con sus cuerpos y con su entorno. Pues yo te voy a pedir que por favor la próxima vez nos platiques más de cómo podemos hacerle, porque se trata de que cada vez nuestro cuerpo sea menos ajeno a nosotros. Sí. Y yo quise empezar con los pies, ya me faltó preguntarte sobre la danza y los pies y todo lo demás, pero ya nos vendrás a platicar. Claro. Porque sí, para mí es importante cambiar la postura de un pensamiento, pero a través del cuerpo, no de una ideología, sino de una sensación, ¿no? Exacto. Sí, habría que rescatar esta corporalidad, esta ideología de la corporalidad, que habrá que rescatar y crecer ambos, la corporalidad y la parte de la mente para... Estoy abierta a tus tesis, estamos abiertas en este programa. Yo te agradezco profundamente la invitación, espero verte por aquí muy pronto. Claro que sí. Y si se dan cuenta, nuestro cuerpo siempre va a gritar lo que nosotros no decimos. La postura de tu cuerpo habla de lo que tal vez te has callado. Así es que chécate, no te juzgues, solamente chécate, obsérvate y sé sutil como nos invita Juan Carlos a hacerlo. Yo soy Ana Cerón y te agradezco tu tiempo y tu apertura, no por el espacio y el tiempo, sino por esta apertura de corazón y de mente que has compartido con nosotros. Hasta la próxima.